Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar la clase de hoy. Como les comentaba a algunos de sus compañeros, se supone que la semana del 14 de septiembre es de vacaciones para los estudiantes en la universidad. Eso es al menos lo que me dijeron a mí. Así es que averigüen bien, porque si es así, nosotros no tendríamos clase el próximo lunes, y ustedes obviamente las otras clases que tienen en su carrera. No sé si alguien tiene antecedentes de eso. Sí, a mí me lo habían comentado al principio del semestre, como Sí, profe. últimos días de julio. Hay una imagen donde están todas esas fechas. Del calendario, así es que, Claro. buenas noticias, ¿o no? Una semanita de vacaciones para ustedes. En cuarentena. Sí, pues en cuarentena o en transición, cuidándose todos como corresponde, pues para llegar bien todo lo más posible. Bueno, vamos a comenzar. Máximo a las 8 vamos a parar la clase para explicarles bien cómo es la evaluación que vamos a hacer el 28 de septiembre, ya por si tienen dudas para formar los grupos y todo eso. Si nos recordamos un poco en la unidad 1, que es la que estamos viendo estos días, que es la ética en las organizaciones públicas y privadas, la primera clase del 31 de agosto, vimos el sentido de aprender ética y el proceder ético en las instituciones y organizaciones. Y el día de hoy vamos a hablar de ética y responsabilidad social empresarial. Como primer punto, siempre es bueno definir, ¿cierto? Para que uno se vaya ubicando un poco dónde están, de qué es lo que estamos hablando. Si bien hay muchas definiciones de la responsabilidad social empresarial, hay una que me gusta bastante porque contiene, desde mi perspectiva, todos los elementos que hay que considerar, y es una que definió la Comisión Europea el año 2011, y define la responsabilidad social empresarial, como allí aparece, como la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad. Lo que dice la Comisión es que para asumir esta responsabilidad las empresas deben contar con un proceso para integrar en sus operaciones comerciales y en estrecha colaboración con los stakeholders los asuntos sociales, aquellos relativos al medio ambiente, la ética, derechos humanos y preocupaciones de los consumidores, con el objetivo de dos cosas. Uno, maximizar la creación de valor compartido con los propietarios, con los clientes, con los dueños, con los accionistas, los demás grupos de interés y la sociedad en general, y también para identificar y prevenir y mitigar posibles impactos adversos. Entonces, esta frase que está en negrita acá, donde habla de la responsabilidad de las empresas, es decir, lo que hacen las empresas para producir los bienes y servicios que generan, debe estar relacionado con los impactos que tienen estos en la sociedad. Dicho eso, también es importante que vayamos viendo cómo nace o cuáles son los hitos que a lo largo de la historia han marcado la responsabilidad social empresarial. Cuando el concepto de responsabilidad social empresarial no es muy antiguo, podríamos decir que es nuevo. En los años 20 se hablaba de la filantropía empresarial, que surge espontáneamente, tal como dice allí, por la participación voluntaria de las organizaciones, y donde empiezan a hacer, o a dar, entre comillas, algún tipo de bienestar a la sociedad, pero siempre pensado desde lo filantrópico. Es decir, yo lo dono o doy algo a la sociedad, pero no es porque sea mi responsabilidad, sino porque yo considero que es algo bueno, ¿ya? Entregar algo. Pero no me rijo por normas, sino que esto se considera voluntario. Después como impacto de la gran crisis económica de los años 30, en Estados Unidos principalmente, que es la Gran Depresión, o lo que se conoce también como crisis financiera mundial, en aquel entonces empezaron ejecutivos y gerentes de diferentes empresas a cuestionar la labor social que tenían las organizaciones a las cuales pertenecían. Y esto es interesante porque más allá de la regulación pertinente, porque alguien de la empresa podría decir, yo me rijo por la ley y con eso me basta. Si no hay ninguna ley que me impida hacer esto, yo no tengo por qué no hacerlo.
¿ya? Sino que aquí ya se empieza a pensar, ejecutivos de ciertas empresas, de que ellos debían tener una labor social más allá de la regulación. Después, en Estados Unidos, a finales de los 50 o principios de los 60, a raíz de la guerra de Vietnam y otros conflictos mundiales, como aparece ahí, empieza a despertarse el interés de los ciudadanos que comienzan a creer que a través de su trabajo en determinadas empresas, si yo trabajo esto o le compro algo, algún producto o servicio a alguna empresa, yo estoy haciendo un acto de estar a favor o en contra de eso. Empiezan a hacer esa idea, que a lo mejor hoy día para nosotros es más natural pensarlo de esa manera, pero en los años 50, 60 ya empiezan a haber algunos ciudadanos que dicen, bueno, si yo trabajo en un tipo de empresa o si le compro algo a una, de alguna manera estoy diciendo algo con esa acción. A su vez, en Estados Unidos también empiezan a surgir mecanismos tributarios que incentivan las contribuciones caritativas, lo cual representa menos impuestos para las empresas. De hecho, acá en Chile también tenemos eso, principalmente con la donación de alimentos. Hay un incentivo tributario para que las empresas donen aquello que está próximo a vencer o para disminuir los desechos. Pero no es hasta el año 53 cuando el concepto como tal de responsabilidad social empresarial o corporativa, que se conoce de las dos formas por la traducción que hacen del inglés, es acuñado por primera vez al estadounidense Howard Bowen, que él en su libro que aparece ahí, habla de la relación entre la empresa y la sociedad, y lo que él define en su momento, estamos hablando del año 53, como responsabilidad social, él dice que son las obligaciones de los empresarios para impulsar políticas corporativas, para tomar decisiones o para seguir líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad. Es decir, ya empieza a hablar de obligaciones. Ya no es un voluntariado, ya no es una filantropía, sino que es una obligación de los empresarios de impulsar políticas. ¿Para qué? Para ir en favor de los valores de la sociedad, de entregar algún bien a la sociedad. Después de esto, como suele ocurrir, empieza a formarse el concepto, la academia, que siempre es algo importante, donde se empiezan a desarrollar los conceptos, empiezan a investigar, y en la década de los 70 aparecen muchos autores, como los que allí están, que empiezan a trabajar y desarrollar el concepto de responsabilidad social. Un ejemplo de ello es en el año 60, donde, por ejemplo, Davis decía que la responsabilidad social empresarial era un concepto nebuloso y confuso, pero que debía ser visto en un contexto empresarial. Y este mismo autor dice, para él, son acciones y decisiones de los administradores que se toman por razones que van más allá del interés económico o técnico directo de las empresas. ¿Ya? Por lo tanto, también se relaciona con lo que decía Bowen, es decir, yo no solo hago algo como empresa para tener un interés o un bienestar económico o un beneficio técnico en producir algún bien o servicio, sino que debo ir más allá. En el año 79, Carroll, que es otro actor, define por primera vez las responsabilidades de la empresa y las empieza a digregar desde un punto de vista de como una pirámide, cuál es la base, cómo sigo hacia adelante, cuáles son los cimientos y cómo yo voy escalando en diferentes tipos de responsabilidad social empresarial. Entonces, por ejemplo, él dice que hay 4 niveles. En la primera de abajo está la responsabilidad económica, luego sigue la legal, después la responsabilidad ética y en el top la responsabilidad filantrópica. Y acá hay algunas definiciones. Entonces, por un lado él dice, bueno, las responsabilidades económicas son la base y que es el ser de la empresa, es decir, producir bienes y servicios, que es lo que los consumidores desean. Y por lo tanto la empresa obtiene una ganancia. Dice Carroll que esta es la base. Pero después de eso, que son mis responsabilidades económicas, de producir lo que necesita la gente y obtener un beneficio económico por ello, después tengo un siguiente nivel que son las responsabilidades legales. Debo cumplir con las leyes y las regulaciones de mi rubro, así como las reglas básicas como deben operar los negocios.
Después tenemos la responsabilidad ética, que lo pone ya en un tercer nivel, y ahí se comienza a hablar de lo que hablábamos quizás en la primera clase, de la obligación de hacer lo correcto, lo justo, evitar o minimizar el daño a los grupos con los cuales se relaciona la empresa, respetar a aquellas prácticas que la sociedad espera de la empresa, así como evitar que sus miembros rechacen aun cuando estas no se encuentren prohibidas por ley. También lo mencionamos algún momento atrás. Una parte es lo que se te exige como empresa por ley, pero esto va un poco más allá. Y como último, y el top, habla de la responsabilidad filantrópica, que es aquello que desea la sociedad. Y aquí lo define como acciones corporativas que responden a las expectativas sociales sobre la ciudadanía corporativa. Incluyen, como aparece allí, el involucramiento activo en empresas, en actividades, programas que promueven el bienestar social, etc. Después, durante la década de los 90, el término de responsabilidad social empresarial sirvió de punto de base también para explicar otras teorías, como aparecen ahí la teoría de los stakeholders de Freeman, la teoría de la ética empresarial, que es lo que es el objeto de este curso, la teoría de la ciudadanía corporativa, y por ejemplo Freeman, como aparece acá abajo, habla de los stakeholders, y dice quiénes son para él. Cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la empresa. Entonces aquí ya comienza a ver y dice, ojo, las empresas deben entender que existen estos grupos o individuos y es importante que como empresa yo los identifique, porque en la medida que los identifique puedo dimensionar el impacto que tiene sobre ellos o cómo yo como empresa afecto sobre ellos con mi actuar. Ya estamos en el año 92, si hacemos un recorrido empezamos con el año 20, ¿cierto? Con filantropía. Esto es un rápido revisión, a mí me interesa que solo mantengan más o menos el concepto de cómo se fue formando, cómo las diferentes entidades van aportando un poco lo que es la responsabilidad social empresarial, y cómo llegamos a lo que estamos hoy día. En el año 92 se crea el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, que es una asociación de más de 200 empresas y que hablan y tratan exclusivamente el liderazgo empresarial. Si usted, el que le interese, puede revisar la página web de ellos y ven que tienen principios y hacen acciones, seminarios, etcétera, porque ellos consideran que deben las empresas caminar hacia un desarrollo sostenible. Ahora, desde el punto de vista más institucional de lo que son los organismos internacionales, no es hasta el año 99, que no es mucho, o sea, no es mucho más atrás de lo que estamos hoy día, que es en el Foro Económico Mundial en Davos. No sé si ustedes han escuchado hablar, pero siempre la ONU hace este foro de Davos, que es económico, donde van las principales empresas de los países miembros y discuten temas empresariales y de desarrollo sostenible. Fue en el 99 cuando el que era en ese entonces el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, hizo un llamado a los líderes empresariales para que se creara el Pacto Global o un impacto global en cuestiones de valores y principios compartidos que debían las empresas aportar al mundo. Ese pacto global nace oficialmente el año 2000, es decir, al año siguiente que el secretario Kofi Annan de las Naciones Unidas hace este llamado, y adhieren al pacto global un serio compromiso de integrar el concepto de sostenibilidad en su estrategia corporativa, implementando 10 principios, los cuales están centrados en 4 ámbitos. ¿Cuáles son esos ámbitos? Derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y corrupción. Ahora, cuando uno las lee, al menos a mí, a lo mejor a ustedes les puede parecer distinto, pero uno dice, mira, es bastante coherente, es bastante lógico que las empresas asuman y adopten esos principios. O sea, en derechos humanos, ¿quién podría estar en desacuerdo que las empresas deben adherir al principio de proteger los derechos humanos proclamado internacionalmente? O de que
eviten verse involucrados en abuso de los derechos humanos. Uno dice, es lógico, o es lo que yo espero, pero ¿por qué es importante? Porque quizás antes de esta declaración de principios se pensaba que las empresas no tenían nada que ver con eso, que el tema de los derechos humanos estaba asociado a la sociedad, a los gobiernos, pero no en sí mismo a la empresa. Entonces, que la empresa asuma un principio así es un paso importante. En normas laborales, por ejemplo, respetar la libertad de asociación y reconocer el derecho a negociación colectiva. Uno dice, qué lógico, ¿no? Que las empresas dejen y quizás no impidan que se creen los gremios, las asociaciones de funcionarios, los sindicatos, el derecho que tienen los trabajadores de negociar colectivamente. Otro principio es eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatorio. La abolición del trabajo infantil. ¿Cuántas veces no hemos visto en la prensa? No sé si ustedes se acuerdan que habían varias empresas de moda que estaban siendo cuestionadas, incluso la empresa de moda Zara, española, por utilizar trabajo infantil. La eliminación de la discriminación en las normas laborales. En materia de medio ambiente, dentro de los principios de Pacto Global, está el criterio de precaución respecto de los problemas ambientales. Otro principio es adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental. Alentar el desarrollo y difusión de las tecnologías que sean inocuas para el medio ambiente, como ha sido, por ejemplo, la disrupción en el área de energía, de las energías renovables no convencionales. Hoy día el mundo está cambiando desde los combustibles fósiles hacia los combustibles que sean inocuos, como dice ahí, que sean beneficiosos para el medio ambiente, y en eso, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? Alentar el desarrollo y difundir esas tecnologías. Y respecto a la corrupción, trabajar en contra de toda forma de corrupción, incluyendo el soborno. No sé si alguien tiene dudas, comentarios, si les parecen que estos principios son básicos, son muy difíciles. ¿Debieran todas las empresas cumplir esto o solo las grandes, solo las transnacionales? Mire, profe, yo por ejemplo, por lo que pasó, por ejemplo, la semana pasada, siento y creo que muchas personas aquí en Chile quieren tener como su negocio, como tener sus propios ingresos, ¿cierto? Pero como que deberían por lo menos manejar el principio del pacto global. Claro. Siento que, por ejemplo, hay gente que, claro, piensa en tener su negocio, pero no piensa en cómo devolver el recurso que ocupa. Porque o desconoce estos principios. Muy bien, Amy, porque eso es un punto importante. Si ustedes van a trabajar en una empresa, o si quieren formar una empresa, yo creo que no todos, o son muy pocos los que dicen, yo quiero hacer una empresa responsable socialmente, y por lo tanto voy a cumplir estos principios. Y son principios que están desde el año 99, 2000. Pero aún así la difusión no ha llegado, o no sé qué opinan ustedes, a lo mejor hay otros que dicen, no, si esto está clarísimo en las empresas, o no. ¿Se ha logrado al día de hoy, 20 años después de que se dictaron estos principios, que las empresas asuman esto? ¿O cuáles creen ustedes que de estos principios son los más difíciles de cumplir? Dejo Se abierto está creando conciencia ahora, profesora, porque yo he asistido a charlas y actualmente están existiendo las empresas B, que son empresas ecológicas, que están incorporando las energías renovables no convencionales. ¿Ya? Y he ido a charlas también con expertos que dicen que para llegar a un desarrollo e incrementar el PIB en las empresas es necesario mezclar tres factores que son los ambientales, sociales y económicos. Y ahí vamos a lograr un desarrollo sustentable y obviamente el PIB de nuestra economía se va a disparar. Pero siempre tenemos que tener en cuenta esos tres factores. Bien, Víctor, gracias. De hecho, a propósito de la pandemia del COVID, muchos líderes mundiales han hecho un llamado, y acá en Chile también, y han aparecido muchas iniciativas de
una recuperación sostenible, una recuperación verde, es decir, que esta pandemia nos sirva un poco para detenernos y ojalá que no volvamos a un crecimiento y a un desarrollo económico y social como estaba haciendo hasta ahora, sino que pongamos más énfasis en aquello que es sostenible, lo que decía Víctor, los 3 áreas, ambientales, sociales y económicos. No es solo económico. Alguien iba a hablar también. Por ejemplo, de las normas laborales, ¿ustedes creen que cuál de esos 4 principios que aparecen allí dentro de las normas laborales, acá en Chile es el que menos se cumple? Desde la percepción, no es necesario irnos a estudios ni nada, pero desde la percepción. Profe, yo creo que la corrupción. Ya, dame algún ejemplo. ¿Hay alguna noticia que les haya impactado recientemente o que los haya marcado respecto a la corrupción? Profe, la de los camioneros. Ya, desarrolla un poco más. Porque encuentro que, bueno, se tomaron las carreteras y todo, pero hicieron presión y llegaron a un acuerdo y no querían decir el tipo de acuerdo que habían llegado, y al final igual se pudo saber que fue que, por ejemplo, al final si ellos pierden un camión, si es quemado, nosotros mismos tenemos que pagárselo, que el Estado se tiene que hacer cargo y nosotros le pagamos al Estado, al final va a salir igual de nuestro bolsillo. Tal como yo encuentro que eso es una corrupción. Ahí, claro, ahí nosotros podríamos decir, hay falta de transparencia. Falta de transparencia. No se nos explicó a todos por qué con este grupo en particular, que puede tener demandas muy legítimas, se les negoció o aprobó algo. Hay una cierta sensación de que, como tú decías, no se sabían los acuerdos, después se saben un poco. Hay algo que genera en el ambiente que tú dices, esto no está muy, muy transparente. Claro, ahora, eso. Ojo, no necesariamente eso puede ser corrupción, ¿ya? Donde hay de por medio traspaso o de bienes o dinero para que el otro haga algo que yo quiero. No lo sabemos, quién sabe. Pero el director el vocero, como el caballero que salía ahí, ¿Pérez? tiene familiares en el gobierno. Claro, también hubo mucho en la prensa donde se mencionaba que había un sector que era más cercano al gobierno, quedan muchas dudas. Y cuando hay dudas y hay poca transparencia, uno como ciudadano uno dice, esto no me huele bien. Sí. Y dentro de los últimos hitos, ya estamos hablando en los últimos 20 años, se ha ido institucionalizando a través de algunas acciones, principalmente de la Unión Europea. Por ejemplo, ellos sacaron en el año 2000 el libro blanco sobre responsabilidad ambiental, después sacaron el libro verde sobre responsabilidad social empresarial, donde da un marco para promover la calidad y la coherencia en las prácticas de responsabilidad social en la Unión Europea. Después, en el 99, la OCDE saca unas directrices que son los principios de gobernabilidad corporativa. ¿Qué es lo que dice allí? Dice que ellos dan ciertos principios para que las empresas, los gobiernos corporativos, creen un ambiente de confianza, transparencia, que es lo que decía Amy, y rendición de cuentas necesario ¿para qué? Para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad de los negocios. Es decir, ellos dicen, en la medida en que yo genero este ambiente, confianza, transparencia, rendición de cuentas, puedo tener como retribución algo que tiene que ver con más lo financiero. Puedo generar ambientes propicios para la inversión a largo plazo, a una estabilidad financiera. Y todo ello contribuye a un crecimiento más sólido. Es decir, cuando lo que se plantea, ¿cierto?, estos organismos internacionales, es que cuando yo avanzo en ser socialmente responsable como empresa, yo genero como retribución beneficios en lo económico también. Y otro ejemplo, dentro de las cosas que se han ido institucionalizando, guías, está la ISO 2600, que es del año 2010, que es la guía de responsabilidad social corporativa.
Ahora, ¿qué ha pasado acá en Chile? Algunos hitos. Por ejemplo, en el 98 se hace este Benchmarking Group, que fue un esfuerzo colaborativo entre 6 empresas donde empiezan a estudiar las buenas prácticas de los programas de participación comunitaria de corporaciones en el país. Bueno, participan empresas grandes como Shell, Gener, 3M, la H. Después, en mayo del 2000, se lanza esta fundación que es Acción Empresarial, que a lo mejor muchos la habrán escuchado. Después, en el año 2000, se crea la Fundación Pro Humana, que es una organización sin fines de lucro, y que también trabaja en el área de la filantropía y la responsabilidad social a través de diferentes programas, seminarios, estudios, como mencionaba Víctor, hoy día hay mucha cantidad, hay mucho acceso a información, a compartir con expertos sobre estos temas, es decir, hay un espacio donde la información está, pero hay que ir cada uno pudiendo nutrirse de ello. Después, otro avance que se ha hecho en Chile son las encuestas Mori, que es internacional, pero que empezó el año 2000 a determinar, a través de encuestas, la percepción de los consumidores respecto a la responsabilidad social empresarial. Y después nos saltamos al año 2013, es hace poco, pero bueno, algo se ha avanzado, ¿no? El Ministerio de Economía crea el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible. Y es ahí como aparece en el decreto 60, que lo lidera la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, y tiene como principal función asesorar en políticas públicas que se relacionen con la responsabilidad social para el desarrollo sostenible. Ahora, para comprender un poco la responsabilidad social empresarial, hay algunos actores que la dividen por áreas, ¿ya? Algunos dicen, ¿cuáles son los componentes de la RC? Uno, que es la ética empresarial, que es el objetivo de este curso, donde hablamos de cuáles son los códigos y valores éticos de cada empresa, de los gobiernos corporativos, la competencia leal, pero también hay otras áreas de la responsabilidad social, donde está la calidad de vida laboral, cómo yo como empresa genero espacios y genero ambiente para que su gente haga un balance entre la vida laboral y personal, haga un balance entre el desarrollo profesional y personal. Respecto del medio ambiente, quizás es el área más conocida de la responsabilidad social empresarial, el área medioambiental, porque hay muchas ONG, hay muchas fundaciones, y es una quizás de las áreas que más se conoce y que más salen en prensa, cuando una empresa no cumple los criterios medioambientales o afecta el entorno de comunidades a partir del desarrollo de lo que ellos hacen como empresa. Después está el área de marketing responsable y el compromiso con la comunidad. Esto es solo para que tengan una idea de que hay áreas donde podemos hablar de la responsabilidad social empresarial, sin perjuicio de ello, si bien estas áreas uno las divide al momento de estudiarlas, de medirlas, de hacer encuestas, cuando nos vemos enfrentados a un dilema ético o tenemos que evaluar una empresa, muchas de estas áreas se juntan y se relacionan entre ellas. Es por eso que acá les hago una relación entre responsabilidad social empresarial y la reputación corporativa, ¿ya? Porque veíamos que la responsabilidad social empresarial tiene una definición, pero también aparece el concepto de reputación corporativa. ¿Qué es? Hay muchas definiciones, insisto, pero la que a mí más me gusta es esta, donde dice que la reputación de una empresa es un concepto relativamente estable que agrega las representaciones perceptuales que se tiene acerca de las acciones pasadas, lo que ha hecho una empresa en su vida, y de las perspectivas del futuro, lo que yo creo que esa empresa va a hacer, siempre comparándose con algún estándar. Y por eso, como aparece aquí en el mapa, en el diagrama, la reputación corporativa no solo se ve con la responsabilidad social empresarial, sino que también con el desempeño social y con el desempeño financiero. Y acá voy mostrando diferentes tipos de encuestas, mediciones, índices que se hacen a nivel mundial y en Chile,
porque medir la reputación de las empresas es importante para las mismas empresas. Es decir, muchas de ellas postulan a que sean medidas o postulan a ciertos premios. Ustedes habrán escuchado de las 10 mejores empresas en Chile, las 100 mejores empresas mundiales. Un ejemplo de esto es el índice que hace Global Red Trap, que cuantifica la reputación a través de 7 áreas que aparecen allí: ciudadanía, desempeño financiero, gobernanza, innovación, liderazgo, productos y servicios y lugar de trabajo. No sé si logran ver bien ustedes, pero ¿les llama la atención alguna marca? ¿Están de acuerdo con las que allí aparecen? Lego, por ejemplo, dice que fue tomada entre el año 2019 y enero del 2020. Y según este índice, la primera empresa con mejor reputación en el mundo es Lego. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? La segunda es Disney. La tercera es Rolex, Ferrari, Microsoft, Levi's, Netflix, Adidas. Yo, por mi parte, profe, desconozco la reputación de esa empresa. No la conozco, la Por verdad. ejemplo, si les preguntan entre, no sé, las primeras que están arriba, Lego, Disney, Rolex, Ferrari, Microsoft, Levi's, Netflix, Adidas, Intel, Bosch, ¿por qué creen ustedes que las personas la ubican como mejor reputación? En el caso de Lego debe ser por los productos y la antigüedad que tiene. Bien, buen punto. Recordemos que la reputación, como veíamos en la lámina anterior, hablaba del pasado de la empresa. Quizás muchos asocian incluso la empresa con el bienestar que les genera a ellos el adquirir ese producto. Quizás muchas personas pueden decir lo bien que lo han pasado con su familia mientras armaban los Legos, no sé. Profe, en este caso, para los niños, por ejemplo, Lego ha generado hartos videojuegos relacionados a diferentes tipos de superhéroes. Y yo creo que también por esa razón también se gana su buena reputación dentro de los niños, por decirlo así también. Bien, es un producto que está dirigido a niños, ¿cierto? Es una población sensible. Víctor. Tiene un público objetivo más claro, más definido. Es que promueve el desarrollo intelectual, yo creo que es lo principal, por eso está... Probablemente Lego tiene mayor fama porque es una empresa que está muy bien posicionada en el mercado por mucho tiempo y va a un público objetivo muy específico. Entonces genera una fidelización muy importante a sus clientes, entonces por eso tal vez debe tener como una muy buena respuesta de parte de su clientela. Bien. Víctor también decía algo interesante, está asociado a temas de educación. ¿Qué es lo que genera el producto? No el producto en sí mismo, sino que el uso que yo le doy a ese producto. ¿Cuál es el bien que le genera a la sociedad o a los clientes que lo consumen? Profe, Nicolás. al igual que Ferrari, que por lo que yo conozco, también su fama se debe también a la historia que tiene y también a los acuerdos y asociaciones que ha creado con distintos tipos de empresas anexas capaz a ella, pero parecían en tecnología y también ligadas siempre al deporte, que es el deporte automovilístico. Muy bien. Hay muchas de estas marcas que, como están asociadas al deporte, o no directamente, pero a su vez financian, patrocinan campeonatos, muchas de ellas, no sé si Ferrari, pero muchas de ellas incluso pueden financiar grupos deportivos, tendrán escuelas deportivas, de fútbol, etcétera. Entonces, también se va creando una imagen, y que es lo que nosotros estamos hablando acá, de reputación corporativa. ¿Hay alguna de las marcas que le parezca que no tiene nada que ver, que esté en el top 100? ¿Que les parezca que sea rarísimo? DHL, profe, ¿A dónde está? ¿Qué número es? en el 96, aunque igual está abajo.
Pero ¿Por qué? en mi opinión es que yo no he tenido buenos tratos con, o sea, con la, aparte que trabajé un tiempo ahí, O sea, como sabes de desde adentro. sí. ¿Y qué aspecto, si fuéramos a los principios que hablamos en algún momento, qué cosas crees tú que la empresa transgrede? ¿Qué es lo que no respeta? ¿Derechos laborales? ¿Convivencia? ¿Qué es lo que no hace? O sea, en el ámbito que yo trabajé, que era productos de alimentos, los transportes no eran los indicados. Por ejemplo, a veces los despachábamos camiones sin la temperatura necesaria para poder mantener los alimentos. Eso es súper peligroso, porque si no mantienes la cadena de frío, el producto pierde vida útil. Sí, po. Habían veces que la permitían, a veces que no. Por ejemplo, cuando íbamos a tener, cuando inspeccionan las empresas, cuando le hacen las inspecciones semestral, no, trimestrales, Auditoría. creo. Sí, la auditoría. Ya. Por ejemplo, preparábamos la empresa 3 semanas o un mes antes. Para estar listos y, claro, ¿viste? Bueno, no voy a usar más DHL entonces. Comida no. En el caso, y si me pregunta, voy a decir Nicolás fue. No. Profesora, Netflix, porque produce adicción y no deja dormir. ¿Cuál es la última serie o película de Netflix que vieron? Yo estoy viendo El Señor de los Cielos, una serie de narco, pero muy buena. Yo vi el fin de semana el documental de Gandhi. Yo sé que puede ser un poco ñoño, pero está muy bien hecho, me gustó mucho. Además que acá en la clase no les voy a decir las cosas que veo que son placeres culpables, para que después diga, oye, la profe que ñoña. Otra empresa que mide también reputación a nivel mundial es Nielsen, que se encarga de mercadeo. Por ejemplo, en el año 2014, ellos hicieron, como aparece allí, sobre cuál es la reputación, o cómo es, ahí, claro, cómo es la reputación de las empresas multinacionales. Hizo una encuesta. Y dentro de lo que aparece allí, aparece que los países emergentes evalúan mucho mejor, con mejor reputación a las empresas multinacionales, a diferencia de los países desarrollados que aparecen acá. También Nielsen, en otra encuesta que hicieron en el año 2015, dice cuáles son los factores, como aparece allí, que los consumidores prefieren al momento de realizar compras sustentables. Entonces, por ejemplo, ahí dice, el 62% elige una marca si el producto está hecho por una marca, por una empresa que sea confiable. Entonces yo pienso y digo, ya, tal empresa para mí es confiable, el producto que haga esa empresa, yo lo compro porque yo confío en esa empresa. El 59% dice que si el producto es conocido porque es saludable o porque tiene beneficios a la salud, por ejemplo. Hay un 57% que declara que uno de los factores de compra es si el producto está hecho fresco, natural o con ingredientes orgánicos. Eso está muy de moda, ¿cierto? Incluso dentro de los productos también de champú, están estas marcas donde hacen los jabones y todo sin productos que contaminen el medio ambiente, etc. El 45% también dice que si el producto viene de una empresa que es amigable con el medio ambiente. El 43% dice que prefiere si viene de una empresa que tiene un compromiso con la sociedad, de entregar valor social. 41% dice que si el producto, el envase del producto es amigable con el medio ambiente. ¿Cuáles de esos factores son los que hoy día ustedes aplican
o no aplican? O si van a comprar y tienen dos productos iguales, pero uno viene en un envase plástico y el otro en un envase de papel. ¿Les da lo mismo que comprar o eligen uno por sobre otro? Yo creo que hoy en día estamos creando un poquito de conciencia, profesora, y estamos eligiendo productos que sean un poquito más reciclables y aportar con el cuidado del medio ambiente. ¿Alguien más que quiera aportar? O si hay otro, cuando ustedes compran y consideran que su compra, quieren hacer una compra sustentable, ¿en qué se fijan? ¿En la empresa, en el producto? ¿Qué otros factores distintos utilizan de los que allí aparecen? Cantidad antes calidad. ¿Cómo? Cantidad antes calidad. Ya, a ver, explica un poquito más. No sé, por un ejemplo, me pasa cuando vamos al súper y generalmente compramos más cantidad que calidad. No sé, por ejemplo, la marca líder antes, no sé, por una que sea popular. Ya. No sé si me dio a entender. O sea, tú Que sea más prefieres... económico, claro. Claro, ¿Cómo, Marcelo? que sea más económico. Ah, ya, perfecto. Entonces, el factor precio. Ahora, Claro. ¿aplicas el factor precio para todos los productos o para algunos que uno dice, mira, en realidad no son tan distintos? A lo mejor uno puede decir, oye, entre el arroz líder, Tucapel, no hay gran diferencia, entonces busco el más económico. Pero a lo mejor si quiero buscar un producto que a mí realmente me interese, sí voy a ver calidad. Sí, pues, obvio que sí. Ahí sí, entonces dependiendo del tipo de producto uno va haciendo ciertas clasificaciones. Es que hay con algunos productos del supermercado que sí se puede elegir el más barato o el más económico, y hay otros que uno prefiere buscar tal vez a nivel más medio, como que uno se va equiparando los valores y para las cosas de la comida trata de buscar algo tal vez de mejor calidad, pero siempre manteniendo la economía. Bien. Acá, esta es en las láminas anteriores yo elegí una de las empresas o fundaciones que existen en Chile, Pro Humana, y ellos hacen todos los años un ranking de sustentabilidad empresarial. Acá las empresas postulan, se les hace un análisis como aparece acá en el lado derecho de su pantalla, hacen una evaluación integral y una encuesta a los trabajadores, ahí están las áreas donde definen y logran determinar un ranking, cuáles son las empresas que están acá en Chile que son más sustentables. Y el año 2008 apareció L'Oréal en primer lugar, París, después Transelec, Entel, Esbio, CGE y Cristal Chile. ¿Qué opinan de eso? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que no porque es algo muy pequeño que solo las que postulan tienen la oportunidad de ganar? ¿Qué les parece? ¿L'Oréal les parece que de las empresas que están acá en Chile es la que tiene la más sustentable empresarialmente? Yo creo que las empresas postulan a esto como una estrategia de marketing, como una especie como de tener una imagen más sustentable, pero no quiere decir que ellos sean la empresa número uno en sustentabilidad en el país. Yo discrepo un poco, o sea, entiendo el ranking, se ve la puntuación, primer, segundo, tercer lugar, pero yo pienso o yo creo que las empresas que postulan un poco como que modifican o no sé cómo decirlo, en buen chileno, hacen un arreglín para quedar en esas posiciones como el top 7, en pro de tener como una especie de imagen hacia afuera, como presentarse como una imagen sustentable, pero en la realidad discrepo de un poco de L'Oréal, París, son como empresas que yo no las veo en eso. Entel también, encuentro que igual es un poco extraño pensándolo de esa misma manera, o sea, hay que pensar que los teléfonos hoy en día es como súper así desechable y la gente está cambiando de teléfono súper rápido. Y la vida útil de un teléfono muere y queda como chatarra, entonces también es un poco eso. O sea, ¿cuál es la estrategia? Pareciera que fuera solamente una limpieza de imagen. Concuerdo. Porque si no aparecerían, supongamos, empresas de alimentos también, que al fin y al cabo ellos sí sustentan como debería ser.
¿cierto? Uno dice, tal como decía Profe. Camilo, yo concuerdo completamente. A lo mejor quizás estas empresas se conocen tan bien, por decirlo de alguna manera, el formulario de presentación y las áreas y cómo presentarlo, que van adquiriendo cierto training y al final se genera un grupo de empresas que no son muchas, que postulan, se hacen expertos en presentarse, en destacar aquellos aspectos que saben que los van a evaluar y se van entre ellos mismos premiando un poco, ¿no? Para limpiar la imagen. Amy, tú ibas a decir algo. Sí, yo creo que como que no sé qué sustentabilidad genera L'Oréal. Como que lo desconozco, no, porque aparte que L'Oréal se decía que eh, investigaba los productos con animales. No sé Claro, qué por ejemplo, sustentabilidad tendría ¿estarán L'Oréal, la verdad. animales? ¿Vienen con la etiqueta que diga no usamos animales para el testeo de nuestros productos? No viene con nada. No, ¿cierto? Mm. O lo que decía Camilo, ¿Entel se preocupa de qué haces tú después de que botas el celular, más allá de tener en cada una de las sucursales no sé, una cosita donde uno los puede ir a dejar? Pero eso es una actitud pasiva. Claro, yo sé que Entel, por ejemplo, hace recicla equipos. Ya. De hecho, hizo una campaña súper grande con eso, de hecho. Como que tráenos tu equipo y uno puede sacar, por ejemplo, la gente siempre busca iPhone y podéis sacar un iPhone de segunda mano a menor precio, Que son los refaccionados que llaman. los refaccionados que le llaman, claro. Ya. Entel, Algo ha ido por ahí sé avanzando. algo, pero L'Oréal no sé qué. Y Porque París, son- por ejemplo, que yo soy más Pa- vieja que ustedes, yo le diría Almacenes París, pero ahora se llama París. París hizo una campaña también de reciclaje. Por Ya. ejemplo, decía, no sé, tráenos tu ropa y te daban como un cupón de descuento, como que Tienes razón, reciclaban sí, la vestimenta. claro. Ahora uno dice, porque la idea de este curso siempre es hacerse cuestionamientos, ¿no? Claro. ¿Será suficiente París? ¿Verificará que todos sus proveedores de ropa no usan trabajo infantil, por ejemplo? Que uno podría decir, oye, yo espero que a todos los proveedores que le compran la ropa en China, en India, todo, verifiquen que no hay trabajo infantil. No lo sabemos. Claro, no lo sabemos. Quizás Claro, y uno, además se dice que la industria más contaminante es la industria textil. tipo, ocupa Entonces, mucha agua. igual está como súper riesgosa la postulación que hace París, pero claramente lo hacen en base a una estrategia de marketing. O sea, buscan como sacar ese logotipo verde para Claro. generar ese como que ellos son una empresa sustentable, pero si fuera por eso, la mejor empresa sustentable del país sería Algramo. Buenísima, buenísima. Porque genera un impacto y aparte que es una revolución al concepto de comprar a granel. O sea, te cambia los estereotipos, vuelve como al pasado, pero es súper futurista. Es como una estrategia, o sea, ellos son realmente una empresa que revolucionó lo que es el tema de la sustentabilidad. Y cómo nosotros estamos viendo el tema de comprar, de cómo ellos lo están transformando. Compra lo justo, trae tu envase, o nosotros vamos para allá y te recargamos el detergente. Esos Ellos son la móviles que tienen, yo empresa los número encuentro uno. geniales. Y de hecho ellos creo que están exportando, por así decirlo, su modelo. Claro, sí. Veía unas noticias el otro día, no sé si en Estados Unidos, dónde, pero ellos estaban exportando el modelo de venta, yo lo encuentro genial. Claro, ahí uno dice, chuta, ya hay iniciativas en Chile, pero bueno, todo tiene su pero, ¿no? Lo importante es que lo podamos visualizar y lo podamos analizar y cuestionar desde nuestra perspectiva. Acá hay otro ranking Merco, que es internacional, que es un monitor empresarial de reputación corporativa, y, perdón, esto es de Chile. Merco, la empresa es internacional, pero este análisis es de Chile, y por ejemplo, el primero que aparece con mejor reputación corporativa es el BCI. Y yo digo, ¿será por los monitos?
que son tan entretenidos, no lo sé, me cuesta entenderlo un poco que sea la principal. Qué sospechoso que hayan tantos bancos en el primer lugar. O sea, Falabella, BCI, Banco Chile, Santander, es raro, ¿no? Sí, es raro. Nestlé, por ejemplo, es una empresa que uno a lo mejor tiene una conciencia de que es una transnacional un poco más preocupada, que tiene un código de ética, etcétera, pero son raros, Mire, ¿no? pensándolo bien, BCI, yo tengo cuenta en BCI, ¿Ya? todo lo puedo hacer por el teléfono. Ya. Por lo tanto, en acceso es una empresa que da un buen servicio. Claro, pues no hay tanto papeleo, digamos. Porque, por ejemplo, yo he podido comparar con el Banco Estado, y en el Banco Estado que te da una tarjeta para coordenada, una tarjeta de cuenta corriente, de ahorro, otra tarjeta más, y si las pierdes tienes que ir, que te dan un papel, Presencialmente, que claro. tenés que activar la clave, y así. Sí, hay una sensación, probablemente una percepción de los consumidores de que si tú comparas BCI con Banco Estado, BCI entrega un mejor servicio, probablemente, Claro, ¿no? sí. Banco Estado hoy día apareció que lo habían hackeado, que estaba con un ciberataque. Claro. Estuvo... Por ejemplo, Natura, yo sé que hay productos que uno puede comprar el repuesto, pero al fin y al cabo igual genera residuos porque los repuestos vienen en plástico. Claro, es como un envase distinto. Ahora, Un envase especialmente distinto. Natura, que si bien no lo decía Camilo, pero sí el concepto de marketing, Natura tiene su nacimiento, es presentarse como una empresa sustentable. Sustentable, sí. Entonces uno espera que ese producto, cuando tú lo consumes, porque primero le crees a la marca, y a lo mejor tú no vas a estar mirando el producto, los ingredientes que tiene, pero como ya el marketing se instaló en tu cabeza, tú le crees, y cuando consumes ese producto, tú sientes que está siendo sustentable. También, sí, es como algo... Bueno, también la encuesta Mori que les mencionaba, que se hizo entre el 2000 y el 2006, se fueron haciendo diferentes preguntas. Había una pregunta abierta donde decía, ¿cuáles son las principales compañías en Chile socialmente responsables? Y la gente entre esos años respondió Codelco, Líder, Coca-Cola, Nestlé, Soprole, Falabella, Lever, El Metro. Después, esto es importante porque a veces no lo hacemos mucho. ¿Ha castigado alguna empresa por no ser socialmente responsable? ¿Alguno de ustedes ha dejado de comprar algún producto o dejado de adquirir algún servicio porque consideran que la empresa no es socialmente responsable? Yo creo que el caso más conocido o el que más nos ha pasado a nosotros fue el del papel confort. Ya. De CMPC. Sí. Porque, bueno, no es el único caso, sino que fue como el más popular. Fue el caso en que todo el mundo sintió un poco como de repudio hacia ese conglomerado de empresas y aparte que salieron a flote muchas empresas independientes, como Confort Incoludido, Sí, que era como un salvavidas en esta situación porque ellos se tiraron al rescate de la gente que de alguna manera quería como deshacerse del confort, no sé, pues el Elite o el confort, el clásico, porque sintieron de esa manera que hubo una negligencia a la clientela. Claro. Hay un caso grave de responsabilidad social porque claro, ellos jugaron sucio en el libre mercado. Ellos mismos fueron coartando el mercado para coludirse. Entonces, yo creo que probablemente o uno de los actos más grandes de rebeldía tal vez de la gente, que la gente trató de buscar así como ya el papel confort más independiente o marcas Claro. no tan conocidas en pro de poder beneficiar a los más desprotegidos, que eran las más chicas. Así Y es. también pasó un poco con los pollos, me acuerdo. Que también Sí. antes como que el de los pollos también fue un caso súper complicado y yo me acuerdo que las familias así como que estaban todas asustadas porque de algún momento el pollo empezó a costar, no sé, el doble de lo que costaba normalmente y la gente trataba de buscar las maneras alternativas más económicas.
por lo mismo, porque ya se empezaron a sentir afectados por la colusión de los pollos. Las farmacias, profe. Las Johnson, farmacias. el perdonazo a Johnson. Ahora, es difícil también cuando son estas empresas las que tienen copado el mercado, que uno como ciudadano pueda castigarlo socialmente. Porque, por ejemplo, ya el confort, uno dice ya, no voy a comprar en ninguna marca de los que estuvieron coludidos, pero voy a un supermercado y no tengo otra marca. ¿Qué hago? Me cuesta mucho encontrar ese proveedor para poder castigarlo. Entonces, por eso también es un círculo vicioso, donde uno dice, yo quisiera castigarlo, pero a su vez el mercado no me provee de otras alternativas. Pero es que, profe, sí hay otra alternativa. Por ejemplo, la feria. Claro. En vez de ir al supermercado, ir a la feria y ahí hay un sinfín de... Nicolás, ¿tú has castigado a marcas. alguna empresa? ¿No Yo no ¿eh? compro en supermercado. Bien. Por ejemplo, eso es una política de castigo. ¿Por qué tú no compras en el supermercado? Porque prefiero ayudar a la gente, a los ferianos, que siempre he estado también toda la vida como relacionados con ellos, Qué con bueno. ese tipo de gente. Buenísimo, buenísimo. Me gusta. Y la última lámina, que dijimos que a las 8 íbamos a hablar de la próxima evaluación, pero aquí también quería darles cuenta de cómo la reputación afecta a las empresas. Esto pasó el año 2013, donde Colbún, recordemos que Colbún es la empresa que iba a hacer Hidroaicén, que en algún momento nos dijeron, no solo la empresa, sino que muchos grupos de interés, que si no se hacía Hidroaicén, Chile iba a quedar a oscuras. No sé si se acuerdan que habían unos comerciales, unos spots publicitarios, donde una chica salía secándose el pelo con el secador, y de repente se apagaba y decía que amo oscura, porque no hay Hidroaicén, ¿ya? Eso fue afectando la reputación de la empresa, y a pesar que ellos querían hacer otras actividades que limpiaran la imagen, como dice Camilo, Colbún, que ya había participado el año 2012 en Lollapalooza, con un área de temas más sustentables, tuvo que suspender su participación en el año 2013 porque las ONG y fundaciones que estaban ahí, que aparecen mencionadas, dijeron, si va Colbún, nosotros no vamos. O sea, no puede estar Colbún. Entonces también es importante cómo cuando el corazón de la empresa lo que hace, la empresa no logra ser responsable socialmente, a pesar de que tú hagas otras cosas anexas y crees que estás limpiando tu imagen, hay algunas que no lo logras, como fue en el caso de Colbún. Profe, el Transantiago también. El Transantiago. Sí, yo creo que Bambán Zamorano hasta el día de hoy se arrepiente de haber aparecido en los primeros spots del Transantiago, ¿no? Bueno, esa era la clase de hoy. Ahora les quiero comentar cómo va a ser la evaluación. Para los que no estuvieron la primera clase, vamos a hacer un repaso. Y les quiero pedir que todos ustedes en el chat, ya sea público o privado, me manden un mensaje y me den su root, su correo electrónico y el teléfono. Quiero chequear que tengo todos sus datos. ¿Ya? Me van enviando por el chat, puede ser mensaje privado a mí o público, pero para que vayamos compartiendo su root, correo y teléfono. Respecto a las evaluaciones, la primera evaluación la vamos a hacer en dos partes. Yo no me acuerdo si fue Xiomara o quién fue la semana pasada que me preguntó si lo íbamos a hacer a través de la plataforma iCampus, y yo les dije que no, pero ahora me arrepentí. Todos tenemos derecho a reflexionar y cambiar de opinión, siempre y cuando no sea sustancial, ¿cierto? Y vamos a hacer un mix para poder utilizar la plataforma. Entonces, vamos a compartir. Profe, ¿para cuándo este trabajo? El
28. 28 de septiembre, es decir, el próximo lunes no tenemos clase, ustedes estarán descansando, lo que quieran. El siguiente, que es 21, vamos a tener la próxima unidad y vamos a hablar de los códigos de ética, y la siguiente es la primera evaluación, que es el 28, y la siguiente, que es el 5 de octubre, es la evaluación final. Profe, ¿este ramo termina en octubre? No, Ah, termina en diciembre. es la última evaluación de la primera unidad. De la unidad 1, son 3 unidades. Ya, perfecto. ¡Qué rico! Digan, sí, pues qué rico, queremos más. Ya, la primera evaluación que vamos a hacer, como decíamos ahí, el 28 de septiembre va a tener 2 partes. La primera parte es que ese día cada grupo va a exponer sobre un código de ética. Yo les voy a dejar disponible en el iCampus. ¿Todos han podido ingresar al iCampus? No. ¿No han No, podido? profe, por temas de matrícula. Yo sí, profe. Ah, ya, algunos están con el tema de la matrícula. ¿Tiene como un informativo para manejar esa plataforma? ¿Por qué? ¿Por el portal de alumnos? Sí, que es donde uno se mete y ahí les aparecen las clases. ¿Ya? Si te metes al curso de ética profesional, yo ya cargué, por ejemplo, los PowerPoint que vimos la semana pasada, se van cargando los links de Zoom de las clases grabadas, independiente que yo se las envíe por correo electrónico, pero va quedando también todo registrado en ese campus. Bueno, de todas maneras, es importante que tengamos acceso. Si hubiese algún problema con el foro, no se preocupen que lo vamos a resolver. O sea, bajo ningún punto alguien por no tener acceso va a quedar fuera de la evaluación. Ya, pero como les decía, vamos a armar 3 grupos que aquí yo los dejo a ustedes. No sé si cada uno quiere armar los grupos, los armo yo al azar. ¿Qué opinan? ¿De cuántos son los grupos? Mira, nosotros somos hoy día, hay hasta el momento 12 personas que estamos, entonces los grupos deberían ser de 4, pueden ser de 3 porque algunos no se han matriculado todavía, pero podrían ser de 3 o 4 personas los grupos, y van a elegir, ahí ustedes me dirán, nosotros somos un grupo, este es el otro, este es el otro, y les voy a asignar si son el grupo 1, el grupo 2 o el grupo 3. Si son el grupo 1, lo que les va a tocar revisar son códigos de ética, ya sea de ministerios, servicios públicos o empresas públicas. Si son del grupo 2, les va a tocar analizar códigos de ética de la Contraloría, del Parlamento o del Poder Judicial. ¿Alguno de ustedes sigue a Contralorito? ¿Lo conocen? No. ¿No? Las redes sociales No. de Contraloría, que hay un lorito, ¿no? No. No. Lo voy a seguir. Contralorito, muy entretenido. El tercer grupo van a ser códigos de éticas de empresas privadas. Cada grupo va a exponer en un máximo de 10 minutos 2 elementos. Uno, tienen que identificar en ese código de ética, seleccionan solo uno, los principales elementos que están presentes en el código de ética, que lo vamos a ver en la próxima clase, cuáles son los elementos, y ustedes lo analizan y dicen, sí, estos son los elementos que están presentes, por lo tanto, check, el código de ética está bien hecho o no. Y segundo, ¿qué elementos creen ustedes que les falta? ¿De acuerdo a lo que nosotros veamos o de acuerdo a su percepción? Y la parte que vamos a hacer del foro es que al día siguiente, después que cada grupo exponga, yo voy a hacer un par de preguntas en el foro respecto a las exposiciones y ustedes van a ir comentando en el foro y para eso vamos a tener una semana. ¿Ya? Lo importante es que al menos en el foro un integrante de cada uno responda las preguntas. ¿Cuál es la pauta con la cual yo voy a evaluar el foro al grupo? Es la siguiente, como aparece allí. La presentación, si la presentación del grupo es clara, se entiende. Si la presentación es atractiva, ustedes pueden usar un elemento de apoyo. Si esa es atractiva o es fome, ustedes pueden decir, oye, la profe hace unas presentaciones fome, yo voy a hacer una mucho más atractiva.
Si la presentación que ustedes hacen, participan todos los integrantes del grupo, aunque sea que el primero diga, hola, somos el grupo 1, si participan o no, ¿cómo hacen la asignación de funciones? Si la presentación la realizan dentro del tiempo asignado, o sea, máximo 10 minutos, y después los elementos principales, si identifican los elementos, y el 2, si identifican elementos que podrían faltar, ¿ya? Eso también me interesa, no solo que digan, está este, sino que qué cosa ustedes creen que le puede faltar a un código de ética como está relacionado. Y la participación en el foro colaborativo, insisto que al menos un integrante de cada grupo dé respuesta a las que yo voy a hacer en el foro. Yo les voy a mandar de todas maneras los códigos de ética. Por ejemplo, el grupo 1, que son servicios públicos, ¿lo están viendo? Mi carpeta en el computador, ya. Van a tener que elegir entre el código de ética de Banco Estado, de ENAMI, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del CERNAC, del Ministerio del Interior, del Mineduc o del Ministerio del Deporte. Ustedes pueden elegir entre uno de esos. Obviamente, si ustedes quieren otro, ningún problema, pero lo que yo quiero es facilitarle la búsqueda y que elijan sobre los que ya están trabajando. El grupo 2 que también se los voy a compartir por correo y lo voy a dejar en el eCampus, está sobre el Poder Judicial. Hay un código de conducta parlamentaria, un código de ética de carabineros, de Contraloría, el estatuto del juez y del Poder Judicial. Y el grupo número 3 está el código de ética del colegio médico, obviamente estamos en pandemia, es interesante, está el colegio de abogados, el colegio de ingenieros, tenemos varios compañeros de ustedes que son ingenieros, están estudiando ingeniería, el código de ética de Entel, dado que salió tantas veces ahí como una empresa top, el código de conducta empresarial de Nestlé y el código de ética de Cencosud, a propósito que hemos ido hablando de los supermercados. Entonces la idea es que ustedes formen de grupos y vuelvo a preguntar y dejo abierto. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ustedes arman los grupos o los mando yo? Abro la palabra. Ya tenemos armado un grupo, profesora. ¿Quién? Aquí, Wilson Muñoz, Marcelo Mazuela, quien habla, y Magdalena Escalilla. Ya, Marcelo Mazuela, Wilson y Magdalena. Nosotros igual tenemos un grupo, profe. Nicolás Rodríguez. El otro Nicolás. Pizarro. Robinson, un compañero que no se pudo conectar hoy día. ¿Ya? Y el Aarón. Y el Aarón Núñez. ¿Y está Aarón? ¿Hoy? Sí, está ahí. Aarón, ¿estás por ahí que no te veo? Sí. ¡Ahí estás! Sorry. ¿Y Robinson, cuál es el apellido? Nicolás. González. González. González, profe. Ya, perfecto. Bueno, les dejo entonces la tarea que el resto se organice, ya sea armando otro grupo, vamos a ver los que quedan, o... ¿Profesora? ¿Quién? ¿Sí? El José. ¿Quién me hablaba? ¿Alguien me dijo, ¿Me escucha? profesora? Profe, yo con el José Gajardo ¿Ya? y la Xiomara. Creo que la Xiomara falta.
Sí, Xiomara, Fernández. Y yo, ahí seríamos 3. No sé si alguien más falta que no tenga grupo. Falta Camilo porque no es compañero de ustedes en el deporte. Ah, ya, pues con Camilo. No sé si tendrá grupo. ¿Camilo? Yo quería trabajar con Víctor Arias. Porque ¿de cuántas personas es el grupo, profe? 3 o 4. Ah, ya, bueno, nosotros podemos quedar de 3, pues no hay problema. Camilo, Víctor, ¿le faltaría uno? Sí. No sé quién quiera trabajar con nosotros. Bienvenido. Claro, o sea, podemos ser 3 o 2 personas más que estén libres. Así hacemos los 4. Ahora, como tenemos, hasta el momento tenemos un grupo de 3, otro de 4 y otro de 3. Entonces, dejemos uno de 5. Si quieres. Profe, ¿Mm? igual faltan Claudio Roa, Benjamín Villau, entonces igual hay más, sería, si igual los podemos incluir en nuestro grupo, igual sería un grupo de 5, no sé si se podrá. Ya, dejemos grupos de 5. Entonces, Víctor, Camilo, ustedes se pueden sumar a cualquier grupo de 3. Ya sea Ya. el de Marcelo, Wilson, Magdalena, o Amy, José y Xiomara. Yo no tendría problema, no sé si mis compañeros, pero de agregarlo al grupo de nosotros, a los chicos. No, además que acá no lo van a decir, po. Así como, José, ¿tienes problemas para, para agregar a Camilo? Te bajo un punto. No, Xiomara, no. ¿ya les parece, No, Camilo? nosotros somos ¿Ustedes se súper unen? sociables, profe. Muy bien, po. Camilo, Víctor, ¿ustedes se unen a Amy, José y Xiomara? Sí. Perfecto. Listo. Ya, ¿y quién fue que me habló de de Claudio Roa y Benjamín? Yo, profe. La Magdalena. La Magdalena. Ustedes son grupo de 3. Si quieres, los sumas a tu grupo. Sí, profe, no hay problema. Ya. Yo les voy a mandar de todas maneras el listado y al azar cuál es el grupo 1, 2 y 3. Recordemos que el grupo 1 son servicios públicos, ministerios, el grupo 2 eran entidades del entidades públicas que no necesariamente son del Ejecutivo, Contraloría, Poder Judicial, estaba Carabineros ahí, y el grupo 3 es empresa privada, ¿ya? Así que yo les voy a indicar qué grupo tienen, mañana a primera hora les envío el correo electrónico. La comunicación por correo electrónico con ustedes, ¿es ágil? ¿Lo ven? ¿O prefieren tener grupo WhatsApp, por ejemplo, o chat? ¿Qué es lo que para ustedes es más cómodo? Para nosotros, por lo menos para mi grupo, nos acomoda más por WhatsApp. Ya, perfecto. Sí. Ya, todos yo creo que me enviaron sus correos acá en el chat. Si me falta alguno. ¿Puedes contar solamente el correo, profesora? El root, correo y teléfono. El teléfono es opcional porque es algo personal que si ustedes quieren me lo pueden dar para facilitar la comunicación, pero si no lo quieren dar, no hay ningún problema. Eso es una opción personal. ¿Alguna duda al respecto de la evaluación? ¿La entrega para cuándo es? Profe, ¿usted va a elegir los temas que va a presentar cada grupo? Mañana yo les voy a enviar a sus correos electrónicos la clase de hoy y la definición de los grupos, y ahí mismo les voy a adjuntar los archivos están los códigos de ética para que ustedes elijan. Ya. Y la presentación, recordemos, es el 28 de septiembre, y el foro va a ser a partir del día siguiente durante una semana para que ustedes tengan tiempo de responder las preguntas que hagamos ahí. ¿Alguna otra aclaración, consulta? Recomendación para
para pasar un 18 saludable, que no nos Profe, vamos a ver. ¿el trabajo se hace en la clase del día 28? No, ¿O el usted va a dar trabajo, el tema el 28 y se presenta el 5 de octubre? buena pregunta, Camilo. Hay dos evaluaciones, ¿ya? Una es el código de ética, donde el día 28 llegan ustedes y presentan. Es decir, a partir de mañana, que yo voy a dar los grupos, ustedes van a trabajar con su equipo, analizando, encontrando los elementos, y lo van a presentar el 28. Ya. ¿Ya? Presentan 10 minutos y la siguiente semana es el foro colaborativo. Y la última clase, que es el 5 de octubre, voy a poner el tema, porque eso es libre y ustedes ya pueden empezar a buscar el caso. Esto es la prueba final, por decirlo de alguna manera, que es una presentación individual donde ustedes tienen que analizar un caso de una empresa que haya vivido una situación de dilema ético respecto de la responsabilidad social empresarial, como vimos hoy día, o de relaciones laborales con sus trabajadores. Por ejemplo, yo puse Colbún, puede ser ese caso, pueden ser lo que ustedes estimen conveniente. Importante es que el caso de estudio sea una fuente confiable, es decir, que haya salido en la prensa, que sea un caso conocido, que no sea inventado. Y deben identificar o describir tres cosas: los principales actores involucrados, describir el dilema ético, y el dilema ético uno lo puede describir a través de preguntas, que uno puede decir, ¿actuó esta persona acorde a tal cosa? ¿Debió haber hecho el gerente tal aspecto? Uno puede describir el dilema ético a partir de eso, o usted puede describir el dilema ético a partir de situaciones y decir, estos grupos se vieron afectados y el dilema ético fue que, por ejemplo, los supervisores no hicieron tal cosa debido a hacer esta otra, etc. Y al final, su posición reflexiva, de qué es lo que ustedes consideran que se debió haber hecho, o qué cosas se debieron haber hecho distintas. Lo que se va a evaluar va a tener una estructura que aparece acá, de la presentación oral y material de apoyo. Lo primero, una introducción, los objetivos, el o los objetivos, el resultado, donde yo hago la presentación del caso, lo describo, los actores, el dilema ético, y la última, reflexiones. ¿Ya? Entonces, es importante que tenga esos 4 aspectos, y la rúbrica con la cual yo voy a evaluar esa presentación es la que les pongo ahí. Entonces, una cosa, un indicador que voy a evaluar es la selección del caso de estudio. Si está bien seleccionado, si es de fuente confiable, si presenta un claro debate ético, va a tener muy bien. Si está bien seleccionado, presenta un debate ético, pero no está muy claro, que quizás podría relacionarse, ahí va a estar bien. En el tema de presentación, ¿por qué es importante? La presentación oral y el material de apoyo son atractivos, están bien organizados, es decir, lo que ustedes presentan contiene, lo que les decía en la lámina anterior, introducción, objetivo, desarrollo y conclusión o reflexión. Y la última, reflexionar lo aprendido. Es decir, si ustedes logran identificar claramente a los actores, si logran identificar el dilema ético y cuáles son las reflexiones de cómo podrían haber actuado dichos actores. Eso es para el último día, que sería el 5 de octubre, y es la evaluación final. Como ustedes ven, este curso, como yo les dije en un comienzo de la asignatura, no pretende ser un curso técnico donde yo les voy a preguntar cuál es la definición de ética de acuerdo a la, no sé, a la orientación ontológica o la responsabilidad social empresarial en el siglo tanto, como se... No, a mí me interesa que ustedes busquen casos y que los evalúen, que se pongan en situaciones, que analicen y que digan cuáles son los actores que estaban, qué hubiera hecho yo, qué se debió haber hecho. Eso es lo que más me interesa, y yo creo que vamos a tener un buen resultado con esta primera unidad. ¿Alguna duda, comentario?
Yo, profe, Nicolás. que no me quedó bien claro, el grupo se presenta el 28 entonces, del El- código de ética, el código de ética que usted nos va a proporcionar, ¿cierto? Claro, yo les voy a mandar mañana un cuadrito donde va a decir, por ejemplo, ya, Nicolás Rodríguez, Nicolás Pizarro, Robinson y Aarón, por ejemplo, son el grupo 1. Y les voy a mandar toda la carpeta, que habían como 5 o 6 códigos de ética, ¿cierto? Sí, Y de sí me todo acuerdo. eso ustedes eligen uno. Ya, y Solo ese uno. mismo, el que presentamos como caso, ¿cierto? Y ese tienen que presentarlo el 28 en un máximo de 10 minutos y presentar principalmente 2 áreas. Uno, si cumple con los elementos que nosotros vamos a ver en la próxima clase. Y 2, si ustedes creen que algo les falta a ese código. Ya, y la rúbrica que estaba mostrando recién, ¿es del mismo? No. Para el caso, para el código de ética es la pauta de cotejo. ¿Ya? Ya. La voy a volver a mostrar. Profe, y lo último que estaba mostrando es para el trabajo que va a realizar en octubre. El último trabajo, exactamente. Ya. Ya, entonces, a ver. Ya. El 28 de septiembre, ustedes tienen que presentar el código de ética, ¿sí? Los principales elementos y qué elementos crees que ustedes faltan. Que ustedes creen que faltan. ¿Y cómo yo los voy a evaluar el día 28 con estos aspectos? Que la presentación del grupo sea clara, atractiva, que participen todos los integrantes del grupo, que lo hagan en el tiempo, que identifiquen los elementos, los que no están, y después que participen en el foro colaborativo del eCampus. Al menos un integrante del grupo que responda a las preguntas, con eso se da por participado. Eso es el 28. Y después, la siguiente clase, que sería el 5 de octubre, vamos a hacer la evaluación final, y donde ahí ustedes eligen cualquier situación de una empresa que tenga un dilema ético, desde su perspectiva. Que tenga esos 3, esa estructura, introducción, objetivo, resultados, reflexiones, y cómo la voy a evaluar con esta rúbrica. ¿Sí? Ah, ya, pero usted nos va a pasar solo el código de ética. Yo solo el caso lo código de vamos a tener que ética. buscar nosotros. Exactamente, ustedes ahora pueden ver alguna de las empresas que ya hemos visto, a lo mejor el mismo L'Oreal, no sé, ustedes van viendo, o sea, casos hay, miles. Van a ser los mismos grupos, ¿cierto? Para las dos evaluaciones. La presentación, la última, es individual. Ah. Cada Ya, uno elige. Profe, ¿la del 5 de octubre es individual? Es individual. Ya. A menos que ustedes se organicen, acuerden, y todos me pidan que sea en grupo. Lo dejo abierto. Recuerden que siempre hay opciones de que uno se organice y pida algo que pueda ser para ustedes importante. Pero en principio es individual. Ya. Son las 8:33. ¿Y ese, el de octubre, se hace una presentación en PowerPoint? Sí. No. Máximo 10 minutos. Máximo 10 minutos. Sí. ¿Alguna pregunta más? No, profe, ahí que claro yo por lo menos. No, yo igual, profesor, estoy clarito. Ya, qué bueno. Cualquier cosa, ustedes saben, tienen mi correo, les di mi teléfono también, me pueden escribir. Y bueno, no nos vamos a ver la próxima semana. Pasen un feliz 18. Cuídense. No hagan caso a la autoridad cuando dice que pueden juntarse con mucha gente, porque es peligroso igual. Yo estoy como la mamá. No, en serio, cuídense, pásenlo bien, descansen, disfruten lo que sea necesario, pero todavía estamos en pandemia. Así que un abrazo a todos y todas, y nos volvemos a encontrar el 21 de septiembre. Yo mañana les envío los grupos, los códigos
y la presentación que hicimos hoy. Ya, profe, que igual tengo método 18, Que cuídese. disfrute. Chao, chao. No tomen Chao, profe, tanto. que esté bien. Chao, chao.